nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela, ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica. Ningún imperio del mundo. Más nunca imperios con su planta insolente tocando tierra sagrada de Bolívar. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Con la excusa del combate al narcotráfico, Estados Unidos despliega 3 buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe, muy cerca de Venezuela. Un hecho que no solo alude al país, sino que pone en riesgo la paz y la estabilidad en toda la región, incluyendo la zona de paz declarada por la CELAC, espacio que promueve la soberanía y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos. El rechazo, como hemos visto, no ha tardado y como en muchos otros escenarios que involucran a los Estados Unidos, porque lejos de ser una simple operación de seguridad, la presencia de estos buques se lee como un ejercicio de coerción y de disuasión en países soberanos para justificar injerencismo y una narrativa que criminaliza sin pruebas a naciones de la región. Vamos a estar hablando de este escenario, pero antes recordarle a través de nuestro servicio informativo en redes sociales a lo largo del día, sondeamos la opinión sobre nuestro tema el día de hoy con ustedes, con los usuarios. Ahí algunos ya han participado, sin embargo, está el código QR para que usted pueda participar allí en pantalla. Estados Unidos despliega 3 buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe, lo hace bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, aunque un informe de la ONU y de la Unión Europea exime a Venezuela de ello. Esto se traduce en, ahí están las opciones: escalada de agresiones contra Caracas, provocación sobre América Latina y el Caribe, violación a la soberanía regional o intensificación de la doctrina Monroe. Si no ha participado, aún puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos las respuestas con ustedes. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña acá en el estudio Luis Delgado Arria, analista geopolítico, epistemólogo y filósofo de la liberación, vicerrector de investigación de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Luis, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. Gracias. Bienvenido. Por la invitación. Quiero, antes de iniciar, mostrar a la audiencia lo que efectivamente está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Imágenes que a esta hora ocurren. Ahí están las imágenes a esta hora en un país como Venezuela, en completa calma, a pesar, ya lo vamos a abordar más adelante contigo, Luis, que eres experto en el tema, esta retórica y esta guerra psicológica que se está dando contra el país. Pero vamos a iniciar hablando precisamente, mientras vemos estas imágenes, qué representa esta operación, 3 buques, la presencia de militares norteamericanos en el Caribe. Eso es lo que en política exterior se habla de la diplomacia de las cañoneras. Es decir, la política exterior de Estados Unidos hay que verla, leerla, a lo largo de cómo se fueron constituyendo todos los imperios, ¿no? Desde los imperios, en el caso nuestro, el imperio español, ¿verdad? Después pasaron por el imperio británico y después últimamente por el estadounidense. Todos se constituyeron sobre la base de un discurso en el cual asumían que la población interna eran como niños. Y también los países aliados eran como niños, en definitiva. Sí. Los adversarios eran como enfermedades, eran como virus, eran como algo que no era propiamente humano. Y los estados eran como el padre protector. Esa misma configuración psicológica es de orden también geopolítico. Y es lo que ha justificado a lo largo de la historia todas las operaciones del colonialismo y hoy día las operaciones neocoloniales como las que se están evidenciando en este caso. Vamos a ver un gráfico precisamente hablando de historia, porque a lo largo del siglo XX el país norteamericano puso en marcha todo tipo de injerencias políticas, económicas y militares, pero vamos a ver en detalle cómo ha sido precisamente esa intervención. Durante el siglo XX la mirada de los Estados Unidos estuvo puesta en América Latina, donde aplicó un intervencionismo explícito en todo el continente. La gran potencia transatlántica actuó como si todo el país al sur de su frontera fuese su patio trasero, invadiendo territorios, organizando golpes de Estado, apoyando dictadores militares y construyendo su hegemonía económica sobre recursos y la explotación de los latinoamericanos. Ejemplo de ello es Colombia. Durante el año 1901 hasta 1903, Washington implementó un despliegue de tropas en territorio colombiano
para presuntamente proteger las propiedades estadounidenses en el Istmo y mantener abiertas las líneas de tránsito durante graves disturbios. A esta lista se suma Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay entre los años 1944 y 1976, con golpes de Estado orquestados por la Casa Blanca. Guatemala, México, Honduras y otros países también fueron objetivo de Washington para ejecutar golpes de Estado durante 1913 a 1983. Para este siglo, Venezuela no era un objeto de ataque para la Casa Blanca. Recordamos que en ese momento Venezuela fue uno de los mayores aliados de Estados Unidos en América Latina y esa relación hizo, entre otras cosas, que Caracas se convirtiera en el mayor surtidor de petróleo de la primera potencia mundial por un corto periodo de tiempo. Pero la historia da un giro. En el siglo XXI, Venezuela pasa a ser uno de los principales países objetos de ataques del Pentágono y ser una de las pocas naciones que ha enfrentado arduamente el imperialismo norteamericano. Allí el mapa, allí la situación de lo que ocurre, y quería preguntarte, porque estamos hablando de una zona declarada por la CELAC como zona de paz, una región que no justifica de alguna manera la magnitud de esta operación y esta demostración de fuerza sin sentido para algunos. ¿Cómo ves también la dinámica dentro de esa zona de paz y esto que está ocurriendo? Bueno, mientras el imperialismo siga existiendo, la paz es una mentira. Es imposible que los imperialismos sobrevivan si no es sobre la base de la violencia en todas sus gradaciones, porque cuando se dice que se manda una flota al Mar Caribe, ¿verdad?, se está haciendo una amenaza velada. Esa es la guerra cognitiva, es una guerra que es en el orden, podríamos decir, es una guerra que es constante, que es mutante, que es difusa, que es confusa y que es contradictoria. Cuando se dice que, bueno, se están enviando eso, pero no se dice qué país se va, esa ambigüedad, esa dimensión difusa donde no se sabe, eso es una operación muy aguda, muy civilina, muy maligna, porque eso pone a todos los países del mundo bajo asedio, y particularmente los de América Latina, y particularmente aquellos países que, como en el caso nuestro, tenemos un presidente que está siendo acusado sin pruebas, ¿verdad?, de delitos graves. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Por un lado, se negocia con Venezuela para que sigan operando, o sea, se hagan negociaciones de los migrantes y se hacen las negociaciones para que trabajen empresas estadounidenses en Venezuela. O sea, se reconoce al gobierno. Y por otro lado, se dice que no se reconoce al gobierno, no se reconoce al presidente. Esa dimensión ambigua es la misma operación que hace el psicópata, el hombre psicópata con su mujer, donde le dice, sí, tú eres mi amada, pero simultáneamente te maltrato, te humillo, te pongo en contra de los hijos de la familia, te robo el dinero, te boto de la casa. Esa operación construye una psicología, y una psicología traumada, es una psicología que no sabe qué esperar. Y esa es la operación que están buscando hacer también con toda América Latina, que no sepamos a qué atenernos, que estemos en ese sigilo, en esa situación de hipervigilancia que en definitiva termina construyendo una subjetividad enfermiza que termina con lo que llaman el síndrome de Estocolmo, que es que la víctima se enamora de su victimario. Compartimos justamente, Luis, hablando del tema psicológico, un ejemplo de lo que se ha denunciado recientemente sobre Venezuela, esta guerra psicológica, comentarios extremistas que no son aislados, que convergen en este momento cuando Estados Unidos realiza este tipo de maniobras en el Caribe. Un simple mensaje extremista afirma que un avión con el presidente Nicolás Maduro se alejaba del país. La realidad es que el mandatario se encontraba reunido con el pueblo, estuvo en el Guarataro, parroquia de San Juan, desde allí realizaba la activación de los cuadrantes de paz en Caracas, pero se generan estos mensajes, Luis, vinculados a los intereses de un extremismo derrotado ya en el país y que seguirán su curso a medida que los Estados Unidos pues mantenga estas operaciones y mantenga esa narrativa, ¿no? ¿Cómo estás viendo y cómo se lee esa situación y cómo es el debate en Venezuela? Para volver a la relación entre la geopolítica y la psicología. Fíjate, el hombre psicópata necesita explotar y necesita humillar a su esposa, porque a diferencia de lo que se piensa, el psicópata no es inteligente, tampoco el imperialismo es inteligente.
El psicópata no tiene forma de sobrevivir sino parasitando a una víctima. Igual es el imperialismo. Entonces, aquí estamos frente a la evidencia empírica de que el imperialismo capitalista ha fracasado de una manera estruendosa. Particularmente hoy día vemos ya no el declive paulatino del imperialismo estadounidense, ya es un declive catastrófico lo que está viviendo, ¿no? Lo podemos ver con la cantidad de... Mira, yo creo que alrededor de un 70% de los norteamericanos reconocen que consumen drogas por lo menos eventualmente. Del 70 al 80%. Como un país que tiene el 70-80% de la población en esas condiciones no han capturado en ninguna oportunidad en su historia un capo de la droga allá adentro. Porque los buscan afuera. Porque necesitan siempre externalizar sus problemas y echarle la culpa al vecino. Echarle la culpa a la víctima. Por eso digo yo que la comparación entre el psicópata y el gran psicópata, que es el imperialismo, es la operación que nos permite entender que lo que buscan es que nosotros digamos, tenemos un presidente, pero que no es presidente. Somos venezolanos, pero también somos algo que es la negación de lo humano, que es que somos unos terroristas, el Tren de Aragua, quiero decir, la operación del Tren de Aragua no es que ha creado la idea en el mundo de que el gobierno hay personas del Tren de Aragua. Es que todos los venezolanos nos han transformado en delincuentes de alta peligrosidad. Y ahora con esta narrativa infundada del cartel de los soles. Obviamente. ¿Por qué no hay un cartel, vamos a decir, de Nueva York? Porque no hay un cartel, por ejemplo, de National Citibank, que es, según Petra, el banco que lava el dinero de la droga en Estados Unidos, el principal. ¿Por qué? Porque para ellos cualquier negocio es parte de la lógica de lo benigno. Por eso yo los comparo un poco con la lógica de las mafias. ¿Ves? Cualquier negocio que es buen negocio para la mafia es algo positivo, es algo que hay que aplaudir. Pero cualquier persona que se meta en el mismo negocio que está la mafia es tildado de delincuente, de amenazante, de desestabilizador del orden. Entonces es un orden criminal. Por cierto, ese es el título que le da Jens Petra a uno de sus libros, ¿verdad? El capitalismo como el orden criminal. Y es un orden que lo menos que se parece es al orden. Es un orden que se hace sobre la base del caos de todo el resto del mundo. Por eso es que es importante este tipo de programas, porque ayuda a que nosotros entendamos, mira, independientemente de que seamos chavistas, de que seamos bolivarianos, que seamos, la operación que se está construyendo aquí es una operación donde a todo el que tiene una pequeña fábrica familiar de elaboración de dulces criollos, esa pequeña empresa que tiene con su familia, fracase. Esa pequeña lavandería que está construyendo con sus amigos, fracase. Es decir, hacer inviable el país que tiene las mejores condiciones, no solamente energéticas, financieras, sino también de clima. Podemos tener 3 cosechas al año, de formación de jóvenes capacitados de alto nivel. Es decir, tenemos todas las condiciones para ser una potencia pequeña, pero una potencia, y ser uno de los países más prósperos de todo el siglo XXI. Pero si nosotros lo somos, le vamos a dar el mal ejemplo de que un país pequeño puede transformarse con sus propios talentos y con sus propios recursos, puede transformarse en una pequeña potencia regional. Y ese es el gran peligro. Y ese es el debate en otros países, porque efectivamente esta agresión que hemos visto es el guión que se ha visto también, que incluye a otros países latinoamericanos, a la soberanía y a eso que tú dices, a la posibilidad de que desde cada sector, desde cada comunidad también se pueda realizar un crecimiento económico y hasta social. El debate en ese sentido, veíamos por ejemplo a Gustavo Petro, la importancia de una urgencia en tratar este tipo de temas en una cumbre. Sí, bueno, el caso de Colombia es particularmente para nosotros importante porque nosotros tenemos las fronteras más activas de toda América Latina. Porque nosotros tenemos una población que... Una oportunidad le preguntaba a Gabriel García Márquez que cómo se sentía cuando llegaba a Venezuela y decía, bueno, ¿cómo me voy a sentir? Yo me siento en mi país. Porque si hubieran hecho bien la división de la Gran Colombia,
Táchira, Mérida y Trujillo, que son andinos, debieron haber quedado del lado de Colombia. Y Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, que son costeros, debieron haber quedado del lado de Venezuela. En ese caso yo sería venezolano. Bueno, pero es que nuestros pueblos son tan parecidos, pero tenemos una élite colombiana, una élite muy oligarca, que ha buscado minar nuestro destino común, que fue el que vio claramente el padre Bolívar. En la medida en que nosotros nos acomunemos, que es también frase de Bolívar, nosotros vamos a hacer la Gran Colombia sigue siendo el gran proyecto de independencia regional de todo el continente. Entonces, qué maravilla que un hombre con esa clarividencia todavía sigue diciendo tenemos, y qué bueno que Petro está ahora haciendo unas aproximaciones geopolíticas bien interesantes hacia Venezuela. Ojalá que todos los otros países libertados por Bolívar, incluyendo la Florida, que también la libertó Bolívar, el denominador común, sí, logremos llegar a esos acuerdos de patria común. El denominador común, como hemos visto en estos últimos días, la unidad en torno a todo este escenario del norte. Vamos a despedir, Luis, esta primera parte del programa. Antes de irnos, vamos a ver cómo están las calles de Caracas, porque esta es la otra realidad. Esta es la Plaza de la Juventud. En este momento, como vemos en el centro de Caracas, recordamos parte del escenario que se está presentando en redes sociales, esa guerra psicológica que hemos comentado durante muchas veces en nuestro servicio informativo, que contrasta con la realidad de lo que el pueblo venezolano aspira. Esto es en vivo. Le motiva. Esto es en vivo, en este momento, perfecto, a esta hora de la noche, cuando en Caracas son las 9:17 de la noche, hora local. La Plaza La Juventud, niños y, por supuesto, tranquilidad en las calles que dan, digamos, ese contraste de lo que ocurre con esa realidad que hemos comentado en redes sociales, con un escenario de caos y, por supuesto, esta magnitud de lo que representa 3 buques de guerra norteamericanos, una exhibición de poder en un escenario que desentona completamente por ser, como hemos dicho ya, una zona declarada de paz por la CELAC. Vamos a esto, a una pausa, Luis, y le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en nuestra publicación en redes sociales, una pregunta que tiene que ver precisamente con este escenario. Aquí tiene el código QR para que usted pueda participar. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Por lo pronto, pausa, ya regresamos con más en El Mundo desde el Sur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Venezuela a propósito de la presencia de buques estadounidenses en el Caribe, aproximación con este país soberano y, por supuesto, todo lo que esto implica en esa supuesta batalla contra el narcotráfico. Pero esto es también un contraste con lo que ha dicho un reciente informe mundial de drogas de la ONU, que contradice todo lo que afirma Estados Unidos sobre este supuesto papel de Venezuela en el tráfico de drogas. Pese a los esfuerzos de Estados Unidos por imponer una narrativa mediática contra este país, un informe de Naciones Unidas contra la droga y el delito ONUD, publicado en junio, revela todo lo contrario. El organismo comparte que Venezuela ha logrado consolidarse en los últimos 15 años como territorio libre de cultivos de coca y de cualquier otro tipo de droga, pero también ha comentado este informe de la importancia de hacer medidas conjuntas sobre el epicentro de lo que es la producción, el tráfico y, por supuesto, las rutas en Latinoamérica, este flagelo en nuestro continente. Seguimos profundizando en el debate con Luis Delgado Arri, analista geopolítico, epistemólogo y filósofo de la liberación. Y bueno, parte de lo que ha dicho este informe de la ONU es uno de los más importantes en su tipo, Luis. Hay información de gobiernos, de agencias de seguridad, pero también es empleado por gobiernos para articular esfuerzos en su lucha contra el narcotráfico. Venezuela no solo ha pasado con buena nota en 2025, es que viene haciéndolo desde hace 15 años. En contraste, Luis,
con la considerada absurda criminalización que está viviendo este país? Fíjate, cuando el psicópata le dice a la mujer que es la fiel, le dice que él lo está traicionando. Cuando la mujer es la dueña de la casa, pero él le dice que esa casa es de él y que él... Cuando le dice que sus hijos son hermosos porque ella es la fea y él es el bello, esa operación tiene un cierto nivel de absurdo, pero la víctima llega a un punto donde comienza a ver la realidad desde los ojos del psicópata. Entonces, la operación que quiere hacerse aquí es que nosotros no solamente percibamos la realidad desde los ojos del imperialismo estadounidense, que nosotros creamos en lo que cree el imperialismo estadounidense y que nosotros construyamos nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras teorías sobre la totalidad concreta sobre la base de los intereses, porque para los imperios los intereses son la verdad, los intereses son la ética, los intereses son la política. Por eso en Estados Unidos el lobby es legítimo. El lobby es la operación por medio del cual se chantajea a alguien para que trabaje en favor de los intereses de una empresa, de una transnacional, de la transnacional de las armas, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso es un lobby. Entonces, esa operación que aparentemente es absurda termina construyendo una verdad que es una mentira, pero que es más verdad que la verdad. Es una operación muy maquiavélica, pero es el resultado de la construcción de un mundo como víctima. Cuando vemos lo que estamos presenciando en Palestina, ¿verdad? Y cuando el mundo está completamente a merced de una operación que uno no puede detener, ¿verdad? ¿Qué es lo que construye eso en la psique de todos los pueblos hermosos del mundo? La idea de que, bueno, si ellos pueden hacer eso, si el poder de veto en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, le permite continuar haciendo ese genocidio, es que todas las personas en el planeta estamos en la mano de un psicópata, estamos en la mano. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? Adaptarnos a las reglas del psicópata o oponernos a las reglas del psicópata, que es lo que están haciendo algunos pocos primeros mandatarios, como es el caso de Maduro, como fue en su momento Chávez, ¿verdad? Como fue, por supuesto, 2 siglos atrás el padre Libertador, que a pesar de todos los riesgos que ellos suponían, a pesar del gran poderío del imperialismo occidental, se opusieron dejando un legado de ética, de boniteza, una nueva política, una nueva ética, una nueva épica, una nueva estética, una nueva manera celebratoria incluso, porque lo que vemos de estos niños es que están celebrando la vida. Están celebrando la vida en medio de la locura en la cual está hoy día el capitalismo occidental. Entonces, eso es la nueva estética de los pueblos. Vamos a ver cómo se plantea, Luis, para seguir sumando elementos, el panorama geoestratégico en torno al narcotráfico y las acciones delictivas de este flagelo. Y esta es la ruta de la droga, según el Informe Mundial de Drogas de la ONUT. Destaca que el 87% de la droga que se produce en, por ejemplo, Colombia, se moviliza a través de rutas del Pacífico. El destino, Estados Unidos y Europa. 8% de la producción de estupefacientes en ese país sale de las costas del Caribe y la Guajira colombiana, mientras que solo el 5% se intenta movilizar a través de territorio venezolano, con destino a islas del Caribe y Europa. La mención de Venezuela en el informe solo se reduce a esto, y es que el país es libre precisamente del cultivo de cualquier tipo de estupefaciente, según, y este gráfico que estamos viendo es precisamente de la ONUT. Es el informe más destacado que habla sobre esa ruta de la droga. Quería preguntarte, porque si según la ONU y la misma Unión Europea, el grave problema transnacional del narcotráfico es el aumento precisamente de estas actividades delictivas en países como Colombia, Perú y Ecuador, entonces, ¿qué están haciendo las bases norteamericanas en estos países? Más allá de supuestamente combatir el terrorismo, el narcotráfico, las rutas, hablando de que ha aumentado 50% el terreno cultivable en los últimos 10 años. Pareciera que entre más intervención de Estados Unidos es peor el escenario.
Bueno, está claro. Mira, está claro para quien no ve la realidad desde los ojos de la víctima traumada. Porque yo veía en estos días una declaración de una señora que decía que esta amenaza de que como ahorita vienen los gringos para Venezuela, ahora sí va a cambiar el gobierno, si esto se acabó. ¿Por qué hacen esa operación en este momento cuando ya acabamos de salir de unas elecciones que nos dejan 4 años sin debate electoral? Porque si nosotros pasamos 4 años produciendo en paz y siguiendo con nuestros propios recursos, aun cuando en la última década nos han quitado el 90% del Producto Interno Bruto, según un informe del Fondo Monetario Internacional. Sí. Con ese 10%, nosotros hemos hecho el milagro de lo que estamos viendo hoy, con el metro, con las plazas, con los puertos, con la reconfiguración del mercado petrolero, de la industria petrolera, con todo lo que se viene haciendo en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, con 10%. Ahora, imagínate que nosotros logremos recuperar el 50% en estos próximos años. Nos transformamos en un paradigma parecido como lo que, ¿te acuerdas que hace unos años hablaban de los tigres asiáticos? Bueno, nosotros vamos a hacer los tigres latinoamericanos aquí, ¿verdad? Y las tigresas serán nuestras mujeres, ¿verdad? Un ejemplo maravilloso de resiliencia, de resistencia y de ética y de boniteza, como diría Paulo Freire, ¿no? La boniteza de cómo después de resistir se puede construir la gran prosperidad. Por eso es que no nos pueden permitir eso y por eso necesitan. Y entonces decía esta mujer que si deponen al gobierno de Maduro, en Venezuela se va a transformar una cosa como la caída del muro de Berlín. Es decir, comparando Venezuela con la Unión Soviética. Ese es el tipo de operaciones, que es una metáfora cognitiva, hay que tenerle cuidado. Totalmente. Porque esas metáforas cognitivas son peligrosas y no son creadas por cualquier señora, cualquier ama de casa. Ahí hay un libreto que nos viene de las operaciones de inteligencia geopolítica de los más de 20 y pico organismos de inteligencia de Estados Unidos, y entonces todo eso tiene una capacidad de crear una narrativa gris, que es la narrativa que se corresponde con la guerra en zona gris, una guerra donde no sabemos si estamos en guerra, si estamos en paz. Entonces esa situación de llamar a la paz el presidente de la República, eso tiene que ser contestado con intimidación, con amenaza, con dimensiones catastrofistas, con operaciones como la acaba de velar ahora el ministro de Interior y Justicia, operaciones de terrorismo. Es decir, no podemos permitir que el país que hemos más atacado en América Latina sea el resurgir de América Latina. Así es. Y fíjate, antes de finalizar, Luis, el programa revisamos los resultados de la encuesta que tiene que ver justamente con Venezuela. Decíamos al principio de nuestra emisión, Estados Unidos despliega 3 buques, 4.000 soldados en aguas del Caribe, lo hace bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, aunque la ONU y la Unión Europea exime a Venezuela de todo esto. 57% dice que esto se traduce en una escalada de agresiones contra Caracas. 57% de nuestros usuarios, más que otras de las opciones que hemos puesto. Por supuesto, agradecemos a todos ustedes por este debate que nos dan a través de redes sociales. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por asistir, por la llamada y a ustedes también estar en sintonía a esta hora. Recuerde www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.